Dios le bendiga, Dios le guarde, le saluda el pastor Giancarlos Fontanes y bienvenido una vez más a nuestro podcast. Gracias por sintonizarnos a través de Spotify, de iTunes o ¿verdad? En cualquier plataforma que a usted le guste escuchar su podcast y por supuesto a través de YouTube. Hoy les queremos hablar de lo siguiente, viviendo en el Espíritu. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Dice de la siguiente manera: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y creo que lo clave en este versículo es su última parte, que Dios enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Esto nos enseña o nos muestra que cuando vivimos esta vida a través de nuestro pensar, a través de nuestras emociones, a través de quién nosotros podamos ser, número uno, no estamos viviendo la vida de la manera en la que Dios la ha creado. Siempre vamos a vivir, siempre y cuando estamos viviendo la vida o tratando de vivir la vida a nuestra manera, siempre vamos a estar por debajo de lo que Dios ha creado para nosotros. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a la importancia de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, el gran maestro Nicodemo. Su conversación lo lleva a que Jesús le diga el misterio más grande que el ser humano pueda haber escuchado. Y es que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un maestro de la ley, ni él mismo podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Por esto que Jesús le dice: y tú eres maestro de Israel y tú no comprendes esta revelación. Y creo que es la revelación que mucha gente ha pasado por alto. A mucha gente, diría, como dice el americano, it goes over their heads, se le va por encima de sus cabezas porque estamos tan enfocados, el momento, el tiempo que estamos viviendo, todo el mundo está buscando una revelación poderosa. Usted va a encontrar miles y miles de videos de personas tratando de ser profundas en explicar la palabra y tratando de explicar a Dios, cuando la pregunta que verdaderamente nos tenemos que estar haciendo no es cuánto yo conozco a Dios, sino es cuánto Dios me conoce a mí, en el sentido de la relación que yo tenga con Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: tienes que volver a nacer del agua y del espíritu. Ahora, cuando hablamos de morir, nadie quiere morir. Podemos decir, me atreveré a decir que el 90-95% de la humanidad, si tiene una opción para morir, de escoger entre seguir viviendo o morir, pocos serían aquellos como Pablo, que él pudo decir: para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Nadie quiere morir, pero cuando vamos al Evangelio, cuando vamos al reino de Dios, cuando decimos que somos personas de reino, o sea, yo no puedo ser una persona de reino y mi sabiduría, mi mentalidad, mi ideología, todo lo que yo soy está rodeado de este mundo. Es imposible decir que yo soy una persona espiritual y no hay una lucha en mí y a través de mí de luchar, de guerrear, de pelear contra la carne. Si yo me siento bien en el pecar, si yo es como si fuese manejar una bicicleta. Si para mí el pecar o vivir una vida de pecado no me causa
repugnación. Si sin nada de esto, si mi mente no está batallando y buscando la manera de cómo mejorar todos los días y no pongo en práctica o intento, mire, todos los días tenemos que morir a esta carne. Si mi vida no se encuentra en esa posición, verdaderamente seré yo un seguidor de Jesús. Hay una batalla constante entre el espíritu y la carne, que lamentablemente muchos de los que dicen seguir a Jesús no la experimentan porque ellos viven más en la carne que en el espíritu. Y me atreveré de irme un poquito más allá. Cuando mi cristianidad se refleja en solamente los domingos y tener una experiencia religiosa, yo no vivo en el espíritu. El servicio entonces se convierte como una droga. Llego a la iglesia para encontrar ese arrebato espiritual. Pero el primer paso para nosotros verdaderamente ser personas que vivamos en el espíritu es que tenemos que nacer de nuevo. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, habla acerca de que los que estamos en Cristo no moriremos, sino que dormiremos. Entonces, esto es importante entenderlo porque nosotros que vivimos la vida espiritual, si usted le tiene miedo a la muerte, mientras usted viva en Cristo, usted nunca va a morir, solamente dormiremos. Y dice la Biblia que entonces los que dormimos, los que han muerto en Cristo, o sea, los que han dormido en Cristo serán levantados, ¿verdad? El mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos. Y los que hemos quedado vivos seremos juntamente arrebatados a los cielos. Pero entonces, primera garantía es que nosotros en realidad no morimos, nosotros solamente dormimos y seremos despertados nuevamente. Porque es importante nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque es solamente a través de nuestro nuevo nacimiento que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Si yo no muero a esta carne, amados, si yo no me levanto cada día listo para pelear en contra de esta carne, porque solamente la persona que ha muerto a la carne, solamente la persona que ha tomado esa decisión se puede levantar todas las mañanas y decir, hoy vivo en el espíritu, hoy, y tu mente está envuelta en las cosas espirituales. No significa que no vamos a tener esos momentos de valle. Por favor, no me malentienda, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cada día usted toma una decisión de sujetar su carne, no darle rienda suelta y pecar como la carne quiera. ¿Ok? Entonces, al morir al viejo hombre, o mejor dicho, al no morir al viejo hombre, siempre vamos a actuar y vamos a vivir de acuerdo a la conducta de ese viejo hombre. Romanos 6:6 dice lo siguiente, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Por qué yo me siento esclavo al pecado? ¿Por qué yo siento que el pecado señorea sobre mí? ¿Por qué yo siento que todos los días estoy pecando en contra de Dios y siento y tengo este espíritu de culpabilidad sobre mi vida? Amado, fácilmente porque no hemos muerto, no hemos crucificado a esa carne, a ese viejo hombre. Todavía, es más, hay personas que vinieron a los caminos del Señor y ¿sabes qué? Yo me atrevo a decir lo siguiente, que muchas veces es culpa de la misma iglesia porque no entrenamos discípulos. No les hablamos, no los educamos de qué es la batalla espiritual.
especialmente la iglesia latina. Puedo hablar de la iglesia hispana porque ahí fue donde yo me crié, aunque estuve años, ¿verdad?, en la iglesia americana. Pero nosotros en la iglesia hispana, lamentablemente muchas veces corremos base de emoción. Y aquel hermanito se convirtió, aquella hermanita se convirtió. Y ya al mes, al 2 meses los queremos ver predicando, porque los vemos en el fuego, pero no los hemos educado. Mire, si hay algo que usted va a notar en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, siempre la educación estaba envuelta en el pueblo del Señor. Sea ya a través de la escuela de los profetas, sea ya en el Nuevo Testamento con los apóstoles, siempre había educación. La educación estaba envuelta en todas estas cosas. Hoy en día corremos en base de emoción, no todos, pero la mayoría corre en base de emociones, y luego tenemos personas predicando, educando al cuerpo cosas erróneas, que en vez de llevar al pueblo a una liberación, llevar al pueblo al conocimiento, dice Efesios, que hasta que todos lleguemos a la altura o la estatura del Hijo del Hombre, que lleguemos al conocimiento pleno de quién es Cristo. Lamentablemente, por falta de educación, por falta de instruir, por falta de discipulado, en vez de acercarnos y elevar al pueblo a una nueva revelación, a un nuevo entendimiento, a un pleno entendimiento de quién es Cristo y qué es la vida cristiana, nos estamos alejando cada día más porque estamos más enfocados en cuántos ministerios podemos tener en la iglesia. A veces, mire, yo he visto lugares que tienen hasta ministerios que yo digo, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? ¿Por qué? Porque queremos tener las personas envueltas, y eso es bueno, gloria a Dios, pero vamos a tenerlas envueltas educadamente, que es la palabra del Señor. Lamentablemente, el gran porcentaje del cristiano o de aquel que se llama cristiano no puede defender la fe, no puede defender lo que han creído. Gloria a Dios. Entonces, no hemos muerto al viejo hombre y por lo tanto vivimos esta vida de pecado. Practicamos, cuando no morimos al viejo hombre, practicamos las cosas del mundo. El formalismo. Practicamos, mire esto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Aquel que vive en la carne, vive una vida de apariencia. Porque el testimonio que se puede dar de ellos públicamente es diferente al testimonio que se puede dar de ellos en lo secreto. Cuando vivimos una vida de apariencia, somos una persona en la iglesia y una persona en el hogar. Y mire, todos pasamos por eso. El que me diga a mí que nunca ha pasado por eso, si usted es de los que puede decir yo no tengo nada que arreglar, no hay ninguna área en mi vida que tenga que mejorar, usted es mentiroso. Todos tenemos una área en la cual tenemos que mejorar. La razón por la cual no la mejoramos es porque no las queremos rendir al Espíritu Santo. Hay gente dentro de la iglesia que practica el tarot. Hay gente usted quiere saber si usted es una persona que vive en el Espíritu Santo o una persona que vive en la carne. Mire, tenemos cristianos que todavía buscan el periódico para leer su signo zodiacal. Eso es una persona que no vive en el Espíritu. Usted vive en la carne, usted vive todavía atado al pecado. Porque si usted vive su vida de acuerdo a lo que dice su símbolo, su signo, zodiacal, eso es trabajar, eso es estar de acuerdo con la magia, estar de acuerdo con la hechicería, estar de acuerdo con la brujería. O sea, no podemos, amados, no podemos esconder el sol con la mano.
¿Vivimos en el Espíritu de Dios o no vivimos en el Espíritu de Dios? ¿Vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu? Pero no estamos entre medio. Si usted dice que usted es una persona cristiana, si yo digo, me voy a poner a mí por ejemplo, si yo digo que yo vivo en el Espíritu, pero todavía estoy practicando, todavía soy esclavo de las cosas que practicaba cuando estaba en el mundo, entonces no soy una persona espiritual. Vengo a ser un fariseo. Los fariseos eran conocidos porque le decían al pueblo todo lo que tenían que hacer, pero ellos mismos practicaban lo mismo que culpaban al pueblo de practicar. Ahora, cuando yo decido morir a mí mismo, amado, usted va a entrar en una batalla con usted mismo, porque es tu carne. Si usted lleva dándole a su carne todo lo que ella desea, vamos a suponer que usted lleva 10 años como cristiano y por 10 años usted le ha dado rienda suelta a la carne. A usted cambiar su dieta, su cuerpo va a reaccionar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que decimos, voy a cambiar, quiero cambiar, me voy a someterme al espíritu, pero entonces usted comienza lleva 10 años alimentando la carne y de la noche a la mañana usted ahora está haciendo un cambio de comida, de alimento. Tenlo por seguro que tu cuerpo va a reaccionar porque no está acostumbrado a ese tipo de alimento. Entonces el cuerpo reacciona, comienzas a sudar, te da náusea, te da esto, dolores aquí, dolores allá. Y lo primero que hacemos es que decimos, ¿sabes qué? Esto está difícil, déjame darle de comer lo que está acostumbrado. Entonces, un momento espiritual, un momento carnal, un día espiritual, un día carnal, una semana espiritual, una semana carnal. ¿Por qué? Porque en el momento que nuestro cuerpo se revela al cambio que le estamos tratando de hacer, somos ligeros en decir, ¿sabes qué? Esto es muy difícil. Pablo dijo que todos los días era una lucha. Entonces somos fáciles en rendirnos y no le hacemos la lucha a Satanás. No resistimos. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Nosotros no sabemos resistir porque en el primer dolor nos rendimos. Ahora, cuando yo decido morir a la carne y vivir una vida en el espíritu, mire, yo dejo de pecar. Yo dejo de pecar. ¿Ok? Si usted lee Primera de Juan, un momentito. Vamos a buscar aquí. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque es que muchas veces no leemos como el papagayo y no queremos entender qué es la vida espiritual. Número 1, Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Versículo 9 del mismo capítulo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Ahora, si usted va al versículo 15 del mismo capítulo, no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17. Versículo 20. Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Cuando usted muere a la carne, usted tiene la unción del Santo, usted tiene la unción del Espíritu Santo. Usted no necesita la unción de perencejo, usted no necesita la unción de su pastor, la unción de su apóstol. No, usted tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, Primera de Juan Primera de Juan, saque tiempo y estúdielo. No lo lea, estúdielo para que usted vea la revelación que hay y usted se va a autoexaminar de acuerdo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3,
Comenzando en el versículo 4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué es importante morir a nosotros y vivir en el Espíritu? Porque mientras yo viva en el pecado y sea un esclavo del pecado, yo no puedo realmente decir que yo le he conocido. No puedo decir que yo le he visto, porque el que le ha visto no peca. Entonces, el problema que tenemos es que predicamos y enseñamos un evangelio tibio, un evangelio y le enseñamos a la gente un evangelio que en realidad no está de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos otra vez al capítulo número 3 de Primera de Juan, ¿verdad? Mire esto, versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Entonces, si yo no siento la batalla del momento que yo me levanto, desde el momento en que yo me levanto, si yo no siento la batalla espiritual, si yo no medito en esto, que yo sé que la tentación va a estar de frente, pero con la tentación dice la Escritura que también Él nos da la salida. Pero cuando yo exijo, cuando yo decido, cuando yo le doy rienda suelta a la carne, amado, es porque no he muerto a ella. Todos los días yo lucho, todos los días yo medito, todos los días le pido al Señor, Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Constantemente usted está en meditación, constantemente usted está en plegaria, constantemente usted está adorando a Dios, constantemente usted está haciendo que esta carne muera. Amados, vivir el Espíritu no es una cosa de martes, jueves y domingo, o de martes, viernes y domingo, o de martes, jueves y sábado. No, vivir en el Espíritu no se trata de 3 días a la semana, 2 días a la semana. Vivir en el Espíritu es algo constante. Usted tiene que dejar de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Usted no toma decisiones en base a sus emociones porque eso son cosas de carnales. Usted toma decisiones en base al Espíritu. Mire, yo personalmente todos los días tengo que recordarme, yo soy una persona espiritual. Todos los días busco más la presencia de Dios, o por lo menos intento buscar más la presencia de Dios. Todos los días trato de tomar decisiones espirituales. Creo que el grande problema es que enseñamos, predicamos un evangelio que cualquiera puede vivir, que usted lo puede hacer a su manera, que estamos en el tiempo de la gracia. Hoy en día todo es revelaciones y revelaciones, y Dios me reveló, y queremos ser tan profundos, pero no le enseñamos al pueblo lo esencial. Oh, no, sabe, yo busco del Señor, pero, sabe, yo soy humano. No. Usted es humano porque usted decide querer vivir en esta humanidad. Usted quiere vivir de acuerdo a la ciudadanía terrestre. Amados, cuando vivimos una vida de pecado, lo estamos haciendo porque todavía no hemos muerto y no hemos sido crucificados juntamente con Cristo. El consejo de este podcast es el siguiente. Que cada día, amados, cada día busquemos cómo crucificar esta carne. Todos los días. Es una decisión de todos los días.
¿De que usted va a llegar a una perfección? Claro que no. Pero no se trata de llegar a una perfección, se trata de vivir en el Espíritu. Y cada día mejorar. No le podemos permitir a Satanás. Sí, porque muchas veces Satanás nos deja tranquilo porque él sabe que estamos viviendo una vida doble. ¿Ves? Entonces no le podemos permitir a nuestro adversario que nos lleve a sentirnos de que estoy bien porque todos los días, pues, aunque no vivo perfecto, aunque, o sea, yo nací así, que nos lleve a vivir y nos sintamos conformes con una vida espiritual mediocre. Todos los días tome la decisión de vivir en el Espíritu. Todos los días tome la decisión de crucificar su carne. Esa es la verdadera libertad que Jesús ofrece. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es que usted tiene una decisión que tomar, que yo tengo una decisión que tomar. De vivir en el Espíritu o seguir mediocres una vida, tratando de vivir una vida espiritual. De ser verdaderamente hijos de Dios o ser fariseos. De ser verdaderamente espirituales o de tratar de engañar al mundo y a quien estamos engañando a nosotros mismos. Mire, creo que lo peor para un cristiano es llegar aquel día ante el trono y en vez de encontrarte en el tribunal te encuentras ante el trono y escuchar esas palabras que dicen: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Por esto desde el principio que muchos dicen que conocen a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Yo no sé de usted, pero yo no quiero ser uno de los que Dios no conozca. Yo no me quiero llenar la vida diciéndole al mundo: yo conozco de Dios, yo conozco a Dios y Dios liberta a personas a través de nuestro ministerio y Dios restaura. No, mire. Yo no quiero ser ese tipo de persona que cuando llegue ese día me digan: apártate, yo nunca te conocí. Mire, tome la decisión de todos los días luchar en contra de esta carne. No podemos vivir una vida de pecado cuando vivimos una vida, y se lo leí, no son palabras mías, es revelación de la palabra. Cuando yo vivo una vida de pecado, yo no conozco a Dios. Es más, la Biblia dice mucho más. El pecado es una cortina que Dios no se puede revelar en nuestras vidas. Nadie te ve cuando pecas. Lo haces a escondidas. Pero Dios sí te ve y por lo tanto no se puede revelar a tu vida ni a mi vida cuando vivimos una vida doble. Amado, espero que este corto mensaje, este pequeño estudio de la palabra, sea realmente de bendición a su vida. Que usted entienda que la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que no debemos de estar pecando. Fallar es fallar, pecar es pecar. Pecar usted lo planifica, pecar usted ya lo ha pensado de antemano. O pecar es que usted tomó acción sobre el pensamiento, sobre el dardo del enemigo. Pecar significa que usted no resistió, que se te hace más fácil doblegarte a la carne que doblegarte al espíritu. Eso es el pecado. Créame que yo sé que no es fácil. No es fácil porque es una lucha. Es verdaderamente una lucha. Pero amados, tenemos que tomar postura. No nos podemos seguir llenando la boca de que somos siervos de Dios y hijos de Dios, cuando en realidad de la vida, nuestra vida secreta no refleja nada del Espíritu. Ahí podemos entonces insertar que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Yo no soy de usted, pero yo quiero ser de aquellos que el Señor les diga:
ven, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados, esto es un llamado a la conciencia. Esto lo hemos estado predicando en varios lugares porque realmente es un mensaje que ha tocado nuestra vida, ha ministrado a nuestro ser y creo que miles de nosotros tenemos que escuchar esto. Que la verdad de la vida, la realidad es que si no crucificamos esta carne, si no morimos y somos copartícipes de la muerte y la resurrección de Jesús, no importa cuántas señales, cuántas revelaciones, cuántas profecías podamos decir, hacer, no entraremos en el gozo del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, te ama. El pastor Giancarlo Fontanes. Reciban saludos de mi amada esposa, la profeta Elizabeth Fontanes, del ministerio Segunda Oportunidad. Amados, oramos que el Señor, aún en el silencio de la noche, que esta palabra indague en su corazón. Por favor, si esta palabra te bendice, compártela con alguien. Escríbanos. Nos puede escribir a nuestro email, Segunda Oportunidad Inc. Puede escribirnos a nuestras páginas de redes sociales o nos puede dejar un comentario en nuestra página de YouTube. Comparta esto con alguien, con un amigo, un familiar. Lo puede enviar a través de iTunes, a través de Spotify y a través de YouTube. Así que bendiciones y hasta la próxima.